Hola, ¿cómo está? Qué gusto poder saludarle nuevamente, hermano, hermana de la gran familia Torrefuerte. Sea usted bienvenido a este curso. Una vez más le damos la bienvenida a este estudio bíblico que se trata del libro de Jueces, el libro de Ruth. Es la lección número 9. Gracias porque nos ha acompañado hasta este momento y nuestro anhelo es que esta lección y las que faltan, las que restan, sean de bendición para nuestra vida, sean de bendición para usted, su familia, su ministerio. Queremos invitarle a orar para poderle de esta forma poner en sus benditas manos a nuestro Señor este tiempo y que todos nosotros seamos grandemente bendecidos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad una vez más de, a través de esta forma, nosotros poder reunirnos para estudiar tu palabra. Tú lo sabes, Señor, en nuestro corazón está el aprender más de ti, de este libro en el que podemos ver tu carácter, podemos ver el pecado del hombre, su fragilidad, muy específicamente de tu pueblo, Señor, pero pues que son situaciones aplicables para cualquier raza, cualquier persona, cualquier individuo, Señor. Y queremos que lo que hoy aprendamos, lo que hoy recordemos, se afiance bien en nuestro interior para ser esta una lección, una enseñanza que nos ayude a vivir de ahora en adelante de una mejor manera en nuestro caminar con Cristo, en ese deseo de servirte cada vez más, de servirte cada vez mejor. Gracias por cada familia que se congrega, Señor. Bendíceles de una forma muy especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí lo tenemos, el título de esta clase, la número 9, es un culto prohibido. Es el título de esta lección, un culto prohibido. Y la enseñanza de esta ocasión será apoyada en el libro de Jueces, obviamente, pero se trata de dos capítulos, el 17 y el 18. El 18 un poco más extenso que el 17. Y bueno, a diferencia de las clases que hemos estado desarrollando previas a esta, en este momento o en esta ocasión, sí vamos a estar enfatizando en la lectura de estos dos capítulos, de estos pasajes, dada la, digamos, la gran cantidad de elementos, de detalles que hay prácticamente en cada versículo. En algunos otros estudios, en algunas otras clases, hemos tratado de compendiar, hemos tratado de resumir y presentar las verdades bíblicas, habiendo hecho una especie de resumen de varios versículos. Aquí creo que está exigido el que prácticamente vayamos uno a uno analizando lo que va sucediendo en estos dos capítulos y las enseñanzas que de ellos se derivan. Estos dos capítulos, el 17 y el 18, vienen siendo como un apéndice del libro de Jueces. Esto es, si me permite la expresión, rompen un poquito con la secuencia natural que vemos en el libro. En el libro nosotros estamos viendo, usted lo sabe, repetidas veces un modelo a seguir por parte del pueblo de Dios. Lamentablemente, a pesar de ser bendecido, es un tiempo, es poco tiempo en el que parece que se le olvidan todas estas bendiciones y el pueblo se muestra rebelde, se muestra hostil para con la obediencia a la palabra del Señor, etc. Y viene el arrepentimiento, viene la victoria por parte de Dios. Estos dos capítulos, el 17 y el 18, hablan de lo mismo esencialmente, del pecado del hombre, de la rebeldía del pueblo, pero un tanto diferente a esa secuencia que yo le estoy tratando de explicar. Es distinta la dinámica. La enseñanza, en esencia, armoniza perfectamente con todo el libro, pero sí estamos nosotros, usted lo leerá junto con un servidor, estamos nosotros por ver una forma diferente de presentar la maldad del pueblo, la frialdad espiritual del pueblo, y usted, ¿verdad?, al final podrá sacar sus conclusiones. Al final del día nos encontramos con un Dios misericordioso y con un pueblo frágil, rebelde, inconsistente, etc. Y todo esto debe servirnos
Subrayamos esto para nosotros aprender y no caer en los mismos errores que el pueblo de Israel. Entonces vamos avanzando en la lectura de la palabra del Señor. En estos 2 capítulos tenemos a un protagonista. Claro, siempre será nuestro Señor Jesucristo, será Dios el personaje central de las Escrituras, pero hablando de un episodio, digamos, en la esfera humana, en esta ocasión tenemos que considerar a este hombre. Bueno, pues se le dibujó mal encarado y creo que armoniza un tanto con su carácter, con su forma de ser, porque si bien es cierto, es una persona que en su momento se le ve diplomático, hasta astuto, en el fondo estamos hablando de un corazón duro, de un corazón frío, de un corazón desobediente, de un corazón indolente para con Dios. Micaía es su nombre. Vamos a empezar a leer del versículo 1 en adelante y aparece en escena su mamá, la mamá de Micaía. Esta es una mujer que tiene posesiones, tiene dinero. Sin embargo, usted lo va a leer conmigo, pasa una situación ahí en la familia, hay un incidente, hay un robo tal cual, y ella, bueno, pues tiene que retractarse de una acción que vamos a leer en este justo momento. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, versículo 2, el cual dijo a su madre. Esto que usted y yo vamos a leer hace evidente que hubo un paso previo y que va a ser fácil de deducir. Micaía se acerca a su mamá y le dice: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Ahí lo tenemos. Hubo un momento en el que Micaía sustrae, dice 1100 ciclos de plata, o sea, discúlpeme la comparación, no es una cuestión que, por ejemplo, en la casa se encontró por ahí un billete de 20 pesos mexicanos y dijo, bueno, lo tomo ahorita, en este momento que me urge, total, lo repongo más adelante, si es que no es mío. Ni siquiera ese nivel de indolencia que creo en lo personal no debiera ser la tónica para con el dinero dentro de casa, en ninguna otra parte, tampoco dentro de casa, en ese exceso de confianza al tratarse de la casa de uno, decir, bueno, lo puedo tomar. O sea, creo que podemos meternos en problemas al pensar, operar de esa forma. Pero bueno, el tema aquí es que no era una cantidad pequeña, más allá de que la acción es incorrecta. Vea, esto se supone claramente que implicó un plan muy calculado de parte de este hombre, a sabiendas que se trataba del dinero de su mamá. Él tal vez en una primera instancia no lo sabe, pero la mamá de Micaía, al saberse hurtada, robada, profiere una maldición para con el que lo haya hecho. Ella dice, el que lo haya tomado, que le vaya de lo peor. Hay una maldición de parte de su corazón y de sus labios. Claro está, imaginándose todo menos que esta maldición estaba dirigiéndose, tenía un destinatario que era su hijo, ¿no? Entonces, haciendo esa aclaración, tenemos que cuando Micaía se entera de esto, le dice, mamá, aquí está, yo los había tomado. Bien sabe en este momento ya que hubo una maldición de parte de su mamá. Entonces, queremos aquí resaltar un aspecto de carácter espiritual. La mamá emite una maldición, claro, ignorando que recae para con su hijo, y vemos la reacción de Micaía en un temor netamente humano. Mi madre está diciendo que a mí me vaya de esta y de esta y de esta otra forma, entonces lo que tengo que hacer para que no me vaya mal es pues confesar que aquí está el dinero, que yo lo había tomado. Y
esta reacción de parte de la mamá. Al final la podemos leer: bendito seas de Jehová, hijo mío. Esto es lo que queremos enfatizar, hermanos. Parece que la mamá entiende: digo mal y te va a ir mal, hijo. Me arrepiento de darme cuenta de esta situación, de esta secuencia. Entonces no solamente me retracto, sino ahora trato de contrarrestar y te bendigo. O sea, si yo ya te maldije y con ello ella pensaba, ¿verdad?, te puedo acarrear 10 maldiciones, ahora te bendigo para que esas 10 maldiciones no lo sean en tu vida, sino que se conviertan en una bendición. O sea, que cada una de esas maldiciones se convierta en una bendición y seas bendecido 10 veces. Algo así está revelando por parte de la mamá de Micaía y del mismo Micaía el nivel de superstición en el que ya ellos se habían encharcado, se habían hundido. Y obviamente, tengamos esto muy en cuenta, son dos personajes que hacen un reflejo de lo que era el sentir, el pensar, el diario vivir del pueblo de Israel. Claro está, con la mala influencia de los pueblos paganos que adoraban, servían a dioses ajenos. Por supuesto que esto derivó en muchas prácticas, insisto, ¿no?, de carácter supersticioso, ¿no? Si dije 3 veces feo, ahora digo 3 veces bonito, y pensando, por un lado, que en lugar de apelar a la misericordia de Dios para que un mal no nos venga, tratan de contrarrestarlo con elementos no bíblicos, no enseñados desde el corazón de Dios, aprendidos no sabemos de dónde, y creyéndolo tanto que confiaban en ese proceso, ¿no? De te bendigo y te va bien ahora, después de que, no sé, hijo, tantas cosas feas que dije de ti. Versículo 3: y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Vemos ahí un esfuerzo de esta señora por evitar a toda costa que a su hijo le vaya mal. Ya tengo el dinero, que dicho sea de paso, per se ella lo había programado para todo lo que vamos a ir viendo más adelante con detalle. ¿A qué nos referimos? Al final del versículo 3 lo tenemos. Para hacer una imagen de talla, léase un ídolo y una de fundición. O sea, si una no nos ayuda en unas cosas, otra nos va a poder ayudar de otras. Era la forma de pensar, era la forma de sentir de parte del pueblo de nuestro Señor. Qué triste, hasta dónde se había llegado. Ahora pues yo te lo devuelvo. Para que se tenga esto como objetivo, el uso de este dinero sería para tal lo que estamos leyendo. Pero resaltemos, y aunque tal vez suene repetitivo, como creyentes, ¿qué tan posible podría ser que se estuviera todavía arrastrando, en el caso de algunos hijos de Dios, algunos creyentes, situaciones que vienen de una vida religiosa sin Cristo, por muy parecida a cristianismo que ésta haya sido? No sé si como creyente habrá alguna persona que caminando encuentra una escalera recargada en la banqueta, así, obstruyendo la banqueta, recargado en una casa, en un edificio. ¿Qué tanto un creyente operaría, me pregunto yo, y lo invito a que usted lo reflexione, operaría de una situación, de una manera parecida a esta situación de: por si las dudas, me bajo, no sea que vaya yo a tener mala suerte, chispas, rompí un espejo, por ahí han dicho que esto no es bueno. Y aunque pues la Biblia no habla de todo esto, en una de esas sí hay una situación espiritual por medio, inmersa en todo esto, y yo pues le voy a pedir al Señor que me proteja, haciendo una mezcolanza de lo que debe haber en nuestra mente y en nuestro corazón con respecto
a la confianza que debe haber con Dios, haciendo a un lado todo lo demás. Ahora me explico. El confiar en Dios no significa que debo dejar de confiar en lo que el área médica, por ejemplo, ha logrado aprender de parte de nuestro Dios sobre tratamientos, procesos, métodos que a mí me pueden llevar a un estado saludable estando en enfermedad. No nos estamos refiriendo a esto. Estamos hablando de todas aquellas situaciones inmateriales, espiritualoides, si lo puedo decir de esta forma. Es decir, sí tienen que ver con el aspecto más allá de lo tangible, pero no en una directriz como la que el Hijo de Dios debe tener, el creyente debe tener, y que es netamente a partir de lo que el Señor nos ha revelado, ni más ni menos. Continuamos con el pasaje. Versículo 4. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Esto ya usted y yo lo tenemos claro, lo podemos catalogar como un pecado tal cual. El tema es el que, y de alguna forma se mencionó en la clase anterior, el darnos cuenta que un pecado, mientras no se confiesa, irremediablemente y seguramente provoca otro, y este otro se va generando una debilidad de la conciencia, un constante no al Espíritu Santo, que se empieza a caminar con una ceguera espiritual tal que vemos esto. Hay un pecado en esta familia, vamos a hacerlo particular, que les lleva a no sentir ninguna incomodidad en ya no solamente adoptar una estatuilla, un muñeco, una imagen, un ídolo de un templo pagano, de un hogar cananeo, sino que ellos mismos invirtiendo, hablo de ellos mismos, obvio el pueblo de Dios, invirtiendo grandes sumas de dinero para que incluso hasta de manera personalizada, ¿verdad?, les hagan aquellos ídolos que les lleven a ellos a sentirse seguros, a sentirse protegidos, a sentirse prósperos, etc. Esto, dicho con todo respeto y cuidado, sería el equivalente hoy a tener a una familia en Cristo, a la cual al visitarle vemos un gatito de plástico, de pasta, no sé el material, dorado, moviendo así una de sus patas, y del otro lado vemos un elefante dirigiendo sus colmillos hacia la puerta, y ahí en el comedor en el centro un Buda. Así de asombroso sería para usted como lo fue en este tiempo ver hogares desempeñándose de esta forma tan descarada para con el mal. Versículo 5. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod, o sea, no conforme con las imágenes, vea el sincretismo y la mezcolanza. Se manda a hacer como los levitas usaban para entrar al pueblo, perdón, al santuario, al templo. Por eso dice que Micaía consideró, dadas las imágenes que tenía ahí, que su casa era también como una especie de templo. No sé, a lo mejor tal vez una sola zona de toda la casa. Sin duda era una casa grande, no eran pobres. Y el tema es que ellos están consagrando su techo y cada una de sus paredes y el piso también, por si fuera poco, para estas deidades, y establecen que se requiere hasta de la vestimenta, la indumentaria y el ritual, así como en el judaísmo, para con este ritual personal. Por eso, si me permite, regresamos.
para este culto a su modo, por ende prohibido. Nada que Dios haya pedido. Sigo leyendo, dice el 5, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, se hizo efod y terafines. Lo mismo, o sea, hablamos de indumentaria, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. O sea, para no necesitar de nada ni de nadie. Y así como usted lo escucha, entenderíamos que ni de Dios, pues ¿para qué? Ya tienen ahí a sus diosesitos, tienen a su sacerdote, tienen la indumentaria. ¿Qué más pueden pedir?, dirían ellos. Versículo 6, y en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y estoy seguro, hermano, que más de 3, de 5 de los que están participando con nosotros en esta clase, en este momento, más adelante, estoy seguro que hay tristeza en nuestro corazón cuando vemos hasta dónde puede ser capaz de alguien, si de parte de alguien, si ya de por sí el ser humano es capaz de hacer cosas que nos dejan asombrados, con la boca abierta de tanta maldad. Checar esto en el pueblo de Dios, ver este nivel de desobediencia, de frialdad espiritual, de rebeldía en quienes han sido repetidas veces bendecidos por Dios, no cabe lugar al asombro. Si con un no creyente se asombra uno, aquí no sé cuál en la escala que podría seguir. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, esto significaría diferente, o sería muy diferente si nosotros consideráramos que no tenían una directriz. Por ejemplo, y no es el caso, los 400 años de silencio, había revelación de parte de Dios para con su pueblo. Aquí también, claro, menos escritos, pero tenían la Torá. Y qué triste es que siendo, como dice la carta a los romanos en sus primeros capítulos, el pueblo judío, el receptor de la revelación escrita, una de las ventajas, ¿qué ventaja tiene pues el judío sobre el gentil? Mucho, en gran manera, y se menciona esto, pues les era de adorno el que conocieran la palabra de Dios. Y bueno, peor tantito, no solo adorno, les era una acusación tremenda el que conociéndola la hicieran a un lado. Estamos brincando un poco, llegamos al 7. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, ¿qué cree usted? Pues sí, vino a casa de Micaía. No sé si fue una situación en donde no se ve la mano humana, o si hubo por ahí en el desarrollo de este recorrido por parte de este joven, el que alguien le dijo, oye, pues por ahí hay alguien que le gusta tener su culto aparte, sus sacerdotes aparte, sus dioses aparte, etc. Podría ser. Dice el versículo 9, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. También aquí estamos viendo una falta de sensibilidad, en todos prácticamente lo había, de decir, Señor, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué hago para que sea tu manera? No, ya aquí cada quien, como lo hemos leído, hacía lo que creía era lo mejor, en el entendido de que no lo era, porque sabían que Dios ya les había dicho, cómo se los había dicho. No era la primera vez que los había reprendido a través de la opresión de pueblos paganos, y era más el deseo de vamos nosotros a gobernarnos por nosotros mismos. Versículo 10, entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Vaya, todo completo, ¿no? El cuadro completo. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y reza el dicho, a quien le dan pan que llore, dice, y el levita se quedó. El versículo 11, agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos.
se da cuenta de la necesidad de ir mencionando prácticamente versículo por versículo. Todo esto nos va ilustrando de manera por demás detallada y sobre todo que estamos viendo cómo la escala descendente se va desarrollando en aquel que le da la espalda a Dios. Jueces 17:12 dice, y Micaía, consagró al levita. O sea, aquí los nombramientos partían del corazón del hombre y qué impedía que este hombre pudiera quedar consagrado si Micaía así lo quería. Era dueño de toda una liturgia, era dueño de todo un culto, él lo había diseñado, él lo estaba formando, él estaba planteando los objetivos, a saber, los dioses. No sé qué más él creyó conveniente hacerlo a título personal. Y Dios, pues no, simplemente nunca pasó por su mente, por su corazón, nunca estuvo en la ecuación. Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Pues sí, todos contentos, ¿no? El otro recibiendo dinero, el otro teniendo a su sacerdote particular, todo muy bien. Para ellos, claro está. Versículo 13, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. ¿Qué más puedo decir? Esa angustia que en su momento sentí cuando mi mamá me maldijo, estoy hablando a nombre de Micaía, ¿verdad? Pues ni por asomo ya en este hogar. En este hogar la bendición está en cada puerta, en cada metro cuadrado, porque pues ya teniendo a un levita por sacerdote y que pues me sirve porque yo aquí le estoy pagando, estoy seguro que el Señor me va a prosperar. ¡Qué descaro! Durante todo el proceso deja fuera al Señor y al final apela a Él, pero claro está, no en una actitud de arrepentimiento, no en una actitud de, y vamos a ver si todo esto está bien, sino en la actitud que en otros momentos he tratado de expresar. Como creyentes, claro, entendemos que hay una desproporción en esto, guardando esta desproporción, pero pensando en la aplicación, valdría la pena tomar en cuenta qué tanto en su momento nosotros podríamos operar en un equivalente. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cuándo lo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Para qué quiero hacerlo? ¿Dónde quiero hacerlo? Y diseño mi plan, mi estrategia y todo muy bien. Entre comillas, ¿verdad? Pero me acuerdo que soy hijo de Dios. Y eso, a pesar de mi indiferencia para con Dios en todo este proceso de planificación o de planeación, yo, por lo poco, mucho que sé de Dios, digo, bueno, pero sé que para que realmente esto funcione, esto resulte, pues tiene que tener el visto bueno de Dios para luego es tarde. Señor, mira, aquí está este proyecto. Míralo. Necesito que lo bendigas. Es así como de verdad debemos operar en nuestro diario vivir para con el Señor. Dios tiene una agenda que no está supeditada ni a la de usted ni a la mía, ni a la de ningún creyente. Créame. Es decir, o sea, por más que pudiéramos, y dicho esto con todo cariño y respeto, pensar, ¿verdad?, en aquellas personas que decretan y que declaran, o sea, nada de eso va a borrar un solo renglón de la agenda divina, porque esta agenda es perfecta, esta agenda es soberana, esta agenda tiene el sello del amor de Dios para con usted. No necesita un gramo de amor esa agenda para con lo que Dios quiere para usted. O sea, nadie le va a componer, nadie le va a ajustar, nadie va a mejorar lo que ya es perfecto. Entonces, por eso a usted y a mí nos vale bien la pena
Y subrayaría la pena, porque no es fácil, el tener un corazón dúctil, dócil, abierto, humilde, sensible, para tratar de entender, en oración sobre todo, qué es lo que Dios está haciendo en mi entorno, con mi familia, en mi iglesia, en mi trabajo, y en función a eso que yo veo que Dios de por sí ya está haciendo, porque por cierto, hermano, Dios se las arregla sin nosotros, entonces yo sumarme, entonces yo adherirme, entonces yo involucrarme, yo comprometerme, yo decirle al Señor, aquí está mi vida. Esa es la postura que se debe desarrollar en un corazón que teme a Dios. Vamos leyendo. Ya estamos en el capítulo 18, pero allí está la lección en el 17. ¿Cuántos de nosotros, Dios nos libre de verdad, creeríamos que podemos desarrollar un cristianismo a nuestra medida? Bueno, porque algunos lo pretenden. Pareciera que se toma la bendita palabra del Señor y que con unas tijeras recortamos aquellas partes que nos incomodan, que creemos están en desuso, pero no tanto porque seamos analíticos de los tiempos y de las culturas, sino porque decimos esto a mí me comprometería a dejar esto y no quiero. Y tener una Biblia mutilada y sobre de ella nosotros rendirle un culto a nuestra manera. En cuanto al día y la forma, nosotros estableciendo las pautas. Esa es la cuestión, mi hermano. Nos asombramos con Micaía, con su madre, con este levita, con el hijo de Micaía. Y decimos, bueno, pues que ninguno se dio cuenta, que ninguno reparó en qué podía inspirarles esos muñecos, esas estatuas, cuando habían degustado como pueblo de Dios de la grandeza verdadera del amor de Dios. Bueno, pues así nosotros también debemos tener cuidado. Hemos degustado lo que experimenta un corazón arrepentido de todos sus pecados, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo nosotros apelaríamos a vivir en paz en nuestras fuerzas, con nuestro diseño? Eso no es posible. Bien, vámonos al capítulo 18 para ir concluyendo. Micaía y los hombres de Dan. En aquellos días no había rey en Israel. Perdón, pero si aun cuando lo hubo, Israel hacía lo que quería muchas veces, pues imaginémonos cómo está haciendo ahora, ¿no? En aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar. La tenían, pero no era el suficiente, porque hasta ese entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Pero insisto, no era un territorio que les alcanzaba, porque Dios cumplió. Jueces 18:2, y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Sora y de Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconocer la tierra. Estrategia ya muy familiar en el pueblo de Dios. Estos vinieron al monte de Efraín, y ya desde que decimos monte de Efraín en el contexto de esta clase, sabemos para dónde se están acercando, dirigiendo, ¿verdad? Hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Y es que hay que considerarlo, pues seguramente era un hombre con mucho dinero, con mucha influencia, y ahora ya él, habiendo a título personal desarrollado todo este culto en su casa, no dude que hubo gente que dijo, bueno, pues yo también puedo ir a tu casa, puedo entrar, puedo estar aquí buscando dirección, protección, y pues el otro feliz, porque obviamente con ese fin se había desarrollado todo esto, de tener ese ego alimentado y nutrido, y nos referimos a hacer las cosas a nuestro modo. Nos quedamos en reconocer la tierra hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Versículo 3. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y yo no sé, podría ser que más de uno de estos que están preguntando tenían cierta sospecha, porque, como pólvora, muchas veces de lo que se sabe
explota, recorre zonas de manera incalculada. Le hacen esta pregunta. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Cuando este levita les explica su postura, su posición religiosa, de encomendado por Dios, de utilizado por Dios, de ser un instrumento en las manos de Dios, claro que ya no lo era en la práctica, en lo práctico, por tribu, por nombramiento, sí. Entonces le dicen, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si esto que estamos haciendo, estamos planeando para conquistar y avanzar y tener más territorio, está bien. Y versículo 6, y el sacerdote les respondió, id en paz delante de Jehová. Id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Vea esta situación, hermanos, y que a más de uno nos debería de indignar. O sea, porque estamos viendo que no era una situación particular. Discúlpeme la expresión. No se trató de que por ahí alguien con cierto nivel de locura y estuviera haciendo su culto personal, propio. Era una situación generalizada. Porque estos hombres de la tribu de Dan pudieron haberle dicho a este levita, oye, no es por ahí la cosa. O sea, esto no es descrito por parte del Señor. No, sino que armonizan con esto y le dicen, oye, pues por ahí dinos si estamos en lo correcto, como si de verdad temieran al Señor. Porque para acercarnos a Dios, entre comillas, basta con girar las córneas hacia arriba. Usted sabe, me refiero al corazón. Pero no, pues ¿para qué? Si tenían ellos ahí un intermediario según esto, claro está. Y este hombre, perdón, pues ya también creyéndosela, ¿no? Diciéndoles, vayan, el Señor está delante de ustedes. O sea, con qué aplomo, con qué descaro, si están desarrollando cosas a su modo, podrían estar ellos hablando a nombre del Señor, usando el nombre de nuestro Señor en vano. Dice el versículo 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron, dirían por ahí, ¿verdad? Ya con la bendición, y vinieron a Lais. Ojo, que este pueblo no estaba en la lista de Dios para que fuera conquistado. Pero obviamente el levita dijo, ustedes vayan, ya yo les he bendecido, ¿no? Y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado. Esto de ocioso no se refiere a que estuvieran flojeando, sino que estaban en una situación muy controlada, en una zona de confort económica, estaban operando tranquilamente. Y dice, al final dice, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie, o sea, estaban aislados, habían desarrollado una economía, una sociabilización que les permitía estar aislados del resto del mundo y tranquilos. Hasta que llegaron los de la tribu de Dan. Tenemos ahí una pausa de versículos que detallan esta situación y ahora vamos al 17. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a recorrer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Quiero explicarme. Ya contaban, según ellos, con la bendición, vieron que era un pueblo fácil de conquistar. Entonces, veamos hasta dónde llega su corazón. Dicen, concluyen, pudimos tener la directriz que quisimos escuchar, que quisieron oír nuestros oídos, y sí, ahí está. Estamos comprobando que lo que dijo este levita sí viene de Dios, porque miren, está todo en charola de plata. Vamos entonces a capacitarnos para que en todo lo que hagamos, emprendamos, no tengamos necesidad de directriz, porque tenemos esos recursos en nuestras manos, va a ser de nuestra propiedad. Por eso es que roban todo esto, pensando en un poder
que obviamente no tenía. Versículo 18, entrando pues aquellos en la casa de Micaía tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y cualquiera hubiera querido escuchar para tirarlos, pero no, fue para usarlos. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Versículo 19, y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. O sea, ya para que le andas sirviendo a él, vente con nosotros, vas a estar muy bien, vamos a conquistar esta tierra, aquí te están consintiendo, aquí vas a estar todavía mejor. Por eso le hacen la pregunta, ¿es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Claro, si esta tribu y esta familia estaba postrada, estaba de rodillas ante Dios, por supuesto que sí, pero usted lo está leyendo conmigo, no era la intención. Era, vamos a hacernos de estos fetiches, de estos amuletos, de esta forma, de este ritual que nos va a proteger. Tú ya lo viste, tú estás recibiendo revelación de Dios, ¿no era cierto? Y a nosotros esto nos va a ayudar muchísimo. Vamos a estar en una posición privilegiada, victoriosa. Alíate con nosotros, que andas perdiendo el tiempo con Micaía. Ese es el corazón del hombre, así procede sin Dios. Versículo 26. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Imaginen su corazón. Podríamos, a título personal lo menciono, podríamos considerar que triste por la traición, que triste porque al final de cuentas ya había invertido mucho en todo esto, pero a lo mejor en ese remanente económico que todavía podría tener seguramente, dijo, ¿qué más da? Lo volvemos a hacer, lo repetimos. Claro, con la indolencia con la que lo hizo la primera vez, podía hacer 2, 3 veces las que fueran necesarios. Versículo 27, y ellos llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Esto el Señor lo permitió, como en su momento con otras ciudades cananeas, no, insisto, no estaba en la lista. Versículo 28. No estoy diciendo que se trataba de un pueblo bueno, temeroso de Dios, pero vea hasta dónde se puede actuar a título personal, tan solo con asignarse en el corazón, las cosas serán a mi modo. Versículo 28, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Ese era el problema de estar tan aislados. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Estamos concluyendo, amados hermanos, dice el 30, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, no confundir con el otro Jonatán, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Ese era el lugar para adorar, pero ellos dijeron, no, está muy lejos, qué necesidad, aquí nosotros podemos hacer nuestras cosas muy aparte, y ahí está el grave error y con el que estamos ya cerrando nuestra clase. Nada funciona a la manera grata al corazón de Dios si a Él no se le consulta, si de Él no se depende, si a Él no se le teme. Cualquier cosa que se erija, dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en vano se puede construir una ciudad, en vano se puede tener toda una guardia velando por ella si el Señor no está frente a esa empresa. Vamos a orar considerando que de ahora en adelante, si hemos descuidado algunas áreas de nuestra vida, entendamos que todas tienen que estar en manos de Dios. Mi matrimonio, la educación con mis hijos, mi forma de trabajar, me refiero a mi ámbito laboral, nada, ninguna rendija por la cual el enemigo pueda avanzar, hablo del diablo, terreno, ventaja sobre nosotros.
Temamos a nuestro Señor, mis amados hermanos. Gracias, bendito Padre, por este tiempo en el que leyendo tu palabra nos asombramos, Señor, de tu bondad para con tu pueblo. Todo esto te hicieron, Señor, y tú, por el amor a ellos y a nosotros, mantuviste tu plan perfecto, con fidelidad, para que de este bendito pueblo, Señor, porque es tuyo, proviniera nuestro amado Salvador, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado. Señor, tenemos un compromiso, ver en tu palabra estos ejemplos de indolencia, de frialdad, de rebelión, de rebeldía, Señor, para en un inventario que hagamos nosotros, tomar cartas en el asunto, como se dice, Señor, arrepentirnos de verdad, pedirte perdón de verdad y permitir los ajustes de tu parte en nuestro corazón, porque creemos que de ahí emanó toda la maldad que vemos en todos estos hechos, en este proceder que vemos en Micaía, su familia y en tu pueblo en general, Señor. Te agradecemos y pedimos por este tiempo de estudio bíblico, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Le invitamos y esperamos, si Dios lo permite, para la lección número 10, que el Señor le bendiga de una forma muy especial. Gracias por el tiempo que brindó a esta clase. Hasta pronto.